y comparten más de lo que creemos su misma distancia respecto a la ideología del trabajo. Esos huérfanos de julio de 1830 se aferran a la nueva fe, pero esta también se derrumba rápidamente. No importa. En el abanico de sus esperanzas, las palabras de amor saint-simonianas insistirán en la reliquia de esas 3 jornadas, fortalecerán a través de las tentativas y sus obstáculos la decisión que será ineluctable a partir de ese momento: no morir idiotas. Desde el momento en que se rompe la capa del discurso de representación, e incluso quizá en el interior de ese mismo discurso, uno se queda fascinado ante cierta familiaridad con la que se encuentra, cierto desapego original, una idea de vida que debe cambiarse, y ello también porque ese es el momento de la franqueza. La pátina propia de los halagos obreristas no camufla todavía la desesperanza ante la condición obrera o el desprecio por los mismos hermanos que se defienden. Al principio mi interés por el siglo XIX era de tipo arqueológico o genealógico. Quería poner de relieve el origen mismo de las contradicciones que nuestro propio presente ha heredado. A lo largo de los años mi interés se fue desplazando. Me interesé cada vez más por la similitud de las relaciones existenciales, por la manera de vivir el tiempo histórico, las fechas importantes, los ciclos de esperanza, de desaliento, de vuelta a empezar, de esperanza desplazada. Se convirtió un poco en la historia intelectual de una generación, la manera en que los obreros que en 1830 habían afirmado que no volverían a vivir como antes, mantuvieron su compromiso. Si el saber positivo padece entonces de ceguera, ¿no hay al final del camino más que desesperanza o escepticismo? Sin embargo, usted quería devolver a los rebeldes sus propias razones, a los niños llenos de amor, sus mapas y sus estampas. Sin duda, podría concluirse: todo ha fracasado, el saint-simonismo, las asociaciones obreras, la comunidad vicaria y las artimañas de la razón han conducido a esos obreros soñadores por los verdaderos caminos del porvenir, los caminos de la disciplina y de las dictaduras del trabajo erigido en rey. Pero la historia se termina de otra manera, con las cartas de amor que una mujer ya mayor envía al teórico y amante del porvenir de Julio. Ella siempre vivió en el sueño y solo la ceguera le obliga, al final de su vida y del siglo, a adaptarse a lo real. No es la alegoría de la desesperanza, sino, al contrario, la alegoría de una invencible firmeza para mantener en una vida sometida a las limitaciones de la reivindicación proletaria y a los avatares de la represión política, el no consentimiento inicial, para vivir al mismo tiempo la muerte de la utopía y el rechazo de lo real. Y es así porque, si la utopía está muerta, se debe al hecho de haber querido construir un mundo positivo con las razones divididas de los proletarios. No hay un hombre nuevo, sino solamente gente que intenta vivir 2 vidas. Por tanto, ni se desesperan ni son desesperantes. Su creencia es infinitamente más astuta de lo que indican las desesperanzas en cartón piedra de nuestros acomodados huérfanos. Tal es la lección de un rechazo mantenido, de una sabiduría más exigente, o por decirlo así, una medida de lo imposible. Mi proyecto, como el de Revolts Lógiques, es transcribir la memoria de los enfrentamientos imperceptibles, la huella de esos caminos, la marca de esas rupturas. Nada que ver con las colectas populares del positivismo histórico o sociológico. No se trata de la nostalgia de los recuerdos, sino de la insistencia de las preguntas, de la prolongación de una brecha.
algo que se diferencia igualmente del simple paso atrás de un pensamiento crítico. Los saberes, los relatos que incluyen el trabajo de lo negativo, el descalibraje, la deseñalización, un orden de discursos que marca la no conciliación, la diferencia respecto así de los objetos sociales, mapas, estampas, ni fotografías, ni radiografías. No se trata de desesperanza, es una tensión profunda, mucho trabajo futuro para quien no quiere morir idiota, y peor, para los que estén cansados. Política de la escritura. Con Mónica Costaneto. En una época en la que se extienden el nihilismo revisionista y el rumor desencantado del fin de la historia, Jacques Rancière nos propone una reflexión sobre la historia a partir de la escritura de esta como el lugar de su propia verdad. Escribiéndose como historia, la ciencia histórica se ha constituido como un campo de saber que se corresponde con las condiciones de su tiempo, en la tensión entre relato y discurso, sirviéndose de procedimientos literarios contra la literatura. La historia de Michelet a Braudel ha impuesto su propio sello científico a las exigencias cientificistas. Sin embargo, esta reflexión se inscribe en un proyecto más amplio, el de una poética del saber, estudio del conjunto de procedimientos literarios por los cuales un discurso se sustrae a la literatura, se otorga el estatuto de ciencia y lo significa. La poética del saber se interesa por las reglas según las cuales un saber se escribe y se lee, se constituye como un género discursivo específico. Intenta definir el modo de verdad al que se consagra. No intenta darle normas, validar o invalidar su pretensión científica. Propusimos al autor que nos respondiera por escrito a algunas preguntas suscitadas por sus obras. Las ciencias humanas, la literatura y la política establecen, bajo su perspectiva, ciertas relaciones muy especiales. El interés que usted demuestra por estas define la tarea del filósofo como una tarea que consiste en pensar lo que sucede en las fronteras de los territorios de los distintos saberes. ¿Afirmaría que en cada época la filosofía solo encuentra su lugar en las fronteras? Debo decir, de entrada, que no pretendo identificar mi objeto de estudio con cierto destino contemporáneo de la filosofía. No hay ningún destino histórico o historial que reduciría actualmente la filosofía a situarse en las fronteras. La filosofía siempre se ha ocupado del reparto y de las fronteras entre los modos discursivos. Hay filosofía en general, donde se encuentra expuesta la idea de un poder común del pensamiento, donde este poder común viene pensado a partir de ese lo mismo del pensamiento y del ser formulado por Parménides, y ello al margen de las figuras antagonistas de ese lo mismo, por ejemplo, eidos o devenir. La cuestión de la participación en ese poder común se vio intrincada en el platonismo con la cuestión del reparto entre los modos discursivos, o para decirlo en los términos de Gilles Deleuze, con el juicio sobre la legitimidad de los pretendientes. Esto es lo que está en juego en la asignación de sofistas o poetas al lugar respectivo que deben ocupar. Pero la cuestión filosófica de las fronteras que deben trazarse para definir el poder común del pensamiento se vio intrincada de igual manera con la cuestión política de la comunidad, es decir, de la relación entre el poder común de la comunidad y la distribución de los cuerpos en lugares y funciones. La cuestión política, tal y como la democracia la impone, es esta. ¿Qué es lo que del poder común entra en la palabra de quien tiene su ocupación social definida por el ejercicio de una u otra técnica? La respuesta drástica de Platón consiste en identificar el uno de la comunidad con el principio mismo de la distribución jerárquica de los cuerpos en la comunidad, con la participación desigual en el poder común del pensamiento. Esta identificación entre el reparto del pensamiento y el reparto de los estados se enuncia en un modo discursivo particular en el que queda abolida la diferencia entre los modos discursivos, el mutos.
La cuestión del relato no se introdujo en la filosofía contemporánea por una influencia deletérea de la literatura. El relato en Platón es el modo discursivo en el que se opera lo que podría llamarse, según los términos utilizados por Alain Badiou, una sutura de la filosofía con la política. Esta sutura de la cuestión filosófica sobre lo mismo del pensamiento y el ser con la repartición política de los cuerpos, supuestamente más o menos opacos ante el pensamiento, se situó preferentemente en la época moderna, en un nuevo territorio discursivo, el de las ciencias humanas y sociales. Desde que nacieron, en parte como respuesta al desorden democrático de los cuerpos hablantes, esas ciencias han funcionado claramente como filosofías salvajes. Un territorio de ciencias sociales es también una manera de figurar la relación entre el pensamiento y los cuerpos, de captar lo propio de uno u otro tipo de cuerpos, la manera como su ser se manifiesta en maneras de hacer y de decir. Lo mismo del pensamiento y del ser no ha dejado de reflejarse sin muchas dificultades en la imagen simétrica del cuerpo salvaje o popular, definido como identidad de un ser, de un hacer y de un decir. Ante el historiador de las mentalidades, el etnólogo o el sociólogo, ese cuerpo ha dado figura al mito del objeto correcto del saber, un cuerpo cuya palabra es la pura expresión de su estado. El historiador de las mentalidades, enfrentando a la singularidad de la palabra del herético, se instalará en la intimidad del pueblo para dar al habla errante del herético el aroma del terruño y la evidencia de la relación de una tierra con su cielo. El historiador del trabajo, arraigando la palabra obrera en la cultura del oficio, dirá al mismo tiempo dentro de qué límites y de qué maneras los cuerpos obreros producen legítimamente una palabra digna de ser tenida en cuenta. Y el sociólogo, en última instancia, dará a su análisis de las maneras de ser popular un cuerpo para el que las investigaciones y las estadísticas no bastan, gracias a un armario de fotos de Doisneau. Así, el pensamiento como poder de operar los repartos se contempla indefinidamente en su objeto. Un pensamiento que no piensa, que no es más que expresividad de un estado corporal. A mi entender, hay dos actitudes filosóficas posibles frente a esos saberes. Una actitud consiste en oponer la dignidad del pensamiento puro tanto a los saberes sociales incapaces de pensar sus presupuestos y sus finalidades, como también a sus pretensiones de tratar a su manera los objetos filosóficos. Esta manera tiene asegurado su propio éxito y por tanto resulta perfectamente fútil. Otra actitud consiste en reconocer que lo impensado de las ciencias sociales, su filosofía salvaje, es también la expresión de cierta salvajería de la filosofía, precisamente donde la cuestión del reparto del pensamiento se encuentra con la cuestión del reparto de los cuerpos en la comunidad. Esta actitud consiste en plantearse en esta cuestión de las fronteras no como el lugar propio o último de la filosofía, sino como el lugar en el que, queriendo cerner lo que le es propio, vincula la cuestión de lo mismo del pensamiento y del ser a las identificaciones del reparto político de los cuerpos. Interesarse por las fronteras entre los territorios de los saberes equivale entonces a interesarse por la manera en que la filosofía inscribe en ella su relación con el exterior. La literatura entra en este juego por dos razones. Primero, en cierta manera, la literatura es lo otro del saber social. La literatura es el acto que indetermina lo que era el universo estructurado de las bellas artes, letras. Un universo organizado mediante la división de géneros poéticos y los cánones que definían los medios apropiados para la perfección de cada uno de los géneros. La literatura, según el concepto que emerge en el siglo XIX, es el arte de la palabra sin otro lugar ni norma que el poder común de la lengua.